Claudia Sheinbaum ya envió sus primeras 10 reformas al Senado para garantizar los derechos de las mujeres. También van a entregar una cartilla para que las mujeres puedan garantizar que nadie violente sus derechos. Y Morena anunció que la reducción de la jornada laboral irá de 48 a 40 horas, probablemente antes de que termine el año. Claudia Sheinbaum dijo que sería paulatino. La Fiscalía General de la República va a enviar peritos a Chiapas para analizar el caso en el que más de 12 migrantes resultaron lesionados y 6 asesinados por parte de un ataque del ejército mexicano. Hoy publicaron los requisitos para que las mujeres de 60 a 64 años reciban su pensión del bienestar. Le cuento qué es lo que piden para que no se le pase. Bienvenidos como siempre a este su espacio. Ya son las 11 de la noche y junto con todo este bello equipo le tengo los 30 minutos de información que necesiten el día. Mi nombre es Paola Barquet y así arrancamos con este tercer día como presidenta para Claudia Sheinbaum, quien decidió anunciar que ya tiene las primeras 10 reformas que van al Senado. Algunas de ellas son constitucionales y pretenden garantizar los derechos, la seguridad y la paridad de género. Así lo dijo. La propuesta que enviamos hoy al Senado de la República es la modificación de 6 artículos a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para protección e igualdad sustantiva de las mujeres. El artículo 4, tienen que considerar las particularidades de las mujeres y sus derechos humanos. A eso se refiere la igualdad sustantiva. 21, instituciones de seguridad pública ajustarán sus actuaciones a la perspectiva de género. 41, la obligatoriedad de la paridad de género en la administración pública federal y estatal. 116, Procuración de Justicia tiene que establecerse la perspectiva de género en todas sus disposiciones. Vida libre de violencia y lo que se llaman deberes reforzados con las mujeres. Otro de los proyectos que anunció Claudia Sheinbaum fue la Cartilla de Derechos de las Mujeres. Este documento va a ser redactado por una comisión especializada en la materia para así garantizar que todas las mexicanas defiendan sus derechos y además que sepamos en dónde tenemos que denunciar en caso de ser violentadas. Queremos repartir una cartilla de derechos de las mujeres a todas las mujeres mexicanas. Lo que queremos es que todas las mujeres mexicanas tengan su cartilla, que digan, estos son mis derechos. Y si no se cumplen, ¿a dónde tengo que dirigirme para que se puedan cumplir? Además de una red de mujeres que vamos a hacer para protegernos las mujeres en esto que llamamos cuidadoras de la patria. A partir del próximo año se estén repartiendo millones de cartillas. Y hablando de estas reformas primeras, ahora la jornada laboral podría pasar de 48 a 40 horas antes de que se termine el 2024. Hoy Ricardo Monreal dijo que es una prioridad para Morena y aliados crear este nuevo proyecto para reducir las horas de trabajo. Por su parte, Claudia Sheinbaum anunció que después de aprobarse esta reforma, la implementación sería gradual. Que vamos a empezar a deliberar la semana de las 40 horas. Estamos esperando si nos envían iniciativa o aquí la formulamos, pero es una buena noticia. Todos esos dictámenes quedaron desechados. Todos los dictámenes que no se aprobaron, salvo los 20 de las reformas constitucionales, quedó desechado. Quedaron desechados. Entonces ahora vamos a tener que iniciar como esta, una nueva iniciativa, se le dará prioridad. Siguiendo con las reformas, hoy el Pleno de la Suprema Corte de Justicia aprobó que otro juez sea el que revise si ellos mismos tienen facultades para detener la reforma al Poder Judicial. El proyecto fue propuesto, como aquí se lo platiqué, por los trabajadores del Consejo de la Judicatura Federal porque lo que quieren es frenar la reforma. Así se vivió. El proyecto que someto a su amable consideración pretende dilucidar el trámite que debe darse a la petición presentada por diversas personas impartidoras de justicia federal en la que solicitan a este Tribunal Pleno
someter a control constitucional la reciente reforma al texto de la ley fundamental en materia del Poder Judicial. Yo no comparto las consideraciones y fundamentos del proyecto, que si la Suprema Corte se arrogara atribuciones que no tiene, violaría el principio de supremacía constitucional, así como la división de poderes y el Estado constitucional de derecho. La Suprema Corte estaría dando un auténtico, y lo digo con todas sus letras, golpe de Estado. Aquí estamos en presencia de una solicitud para el ejercicio de una facultad que está expresamente reconocida a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Facultades o condiciones de la Constitución del Estado mexicano no están a discusión. Esas no se pueden tocar ni se pueden modificar. Muy respetuosamente, yo no veo que las personas promoventes, solicitantes en este asunto hayan pedido la suplencia en la deficiencia de la queja, ni que el proyecto se los esté otorgando. También creo que técnicamente no está reencauzando la vía. No está diciendo, no es conforme al procedimiento del artículo 11, pero vamos a controversia. Tomamos votación. Estoy a favor de los resolutivos, en contra de las consideraciones. Con el proyecto modificado. Contra. Y con voto particular. En contra y con voto particular. Estoy a favor y A favor del proyecto, me separo de consideraciones y con consideraciones adicionales. Contra, con voto particular. A favor del proyecto con un voto concurrente. Con el proyecto modificado. con este en su totalidad. En sentido del proyecto con un concurrente. Ahora, esta resolución que acaba de tener en pantalla ya tiene reacciones. Por ejemplo, Gerardo Fernández Noroña acusó a la Suprema Corte de querer usar atribuciones jurídicas que solo le corresponden, según él mismo lo dijo, al Poder Legislativo para detener la reforma. Ni la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ni el Poder Judicial tienen atribución jurídica alguna para revisar los actos de esta soberanía y del Poder Legislativo. No puede, no debe la Suprema Corte de Justicia de la Nación erigirse como supremo poder por encima del Poder Legislativo y del Poder Ejecutivo y sobre todo del soberano, que es el pueblo de México. Por esta razón, esta presidencia plantea con toda claridad y firmeza que la elección de las personas juzgadoras se llevará a cabo el primer domingo de junio de 2025, lo quiera o no lo quiera la Suprema Corte. Ahora, del lado de la oposición, y a propósito de este mismo asunto, Kenia López Rabadán, diputada del PAN, celebró la resolución de la Corte. En su cuenta de X le agradeció a los 8 ministros, entre ellos, por supuesto, Norma Piña, que votaron a favor de someter esto a revisión o someter a revisión la reforma al Poder Judicial, y dice que están del lado del pueblo. Aseguró que esta acción no es un golpe de Estado, como aseguró Lenia Batres, sino es el respeto a la Constitución. Ahora, en otros temas, hoy por la tarde, las Fuerzas Armadas y la Guardia Nacional tuvieron por primera vez una comandanta suprema de las Fuerzas Armadas. Sí, con A, porque como lo dice la presidenta, lo que no se menciona no existe. Así la reconocieron durante la ceremonia de salutación. Las Fuerzas Armadas arroparon a su nueva comandanta suprema, y ella, la primer mujer en asumir el encargo, les ofreció su respaldo. En su honor, 21 cañones sonaron. Al frente, 6,000 uniformados verdes, azules y grises, comandantes de unidad, cadetes, una muestra representativa de los ejércitos de aire, mar, tierra y policial. A nombre de los marinos, el almirante secretario celebró que en sus manos esté el timón para transformar al país. Habremos de trabajar en favor de los legítimos intereses del pueblo de México. El bienestar y progreso del pueblo será el centro de todos nuestros esfuerzos. Por el ejército, el general secretario garantizó la subordinación total del poder militar al civil. Seguiremos manteniendo el ímpetu y la entereza para afrontar los retos y desafíos que se presenten en este nuevo camino que estamos comenzando. En su discurso,
La presidenta anunció que las Fuerzas Armadas seguirán apoyando proyectos prioritarios. Les seguiré convocando para seguir apoyando en la construcción de grandes proyectos estratégicos, como los trenes de pasajeros y más puertos en nuestro país. Son y van a seguir siendo los tiempos de hazañas pacíficas. Mandó un mensaje a la oposición. Para los que critican que esto es militarización, es totalmente falso. En nuestro país no hay estado de excepción, no hay violaciones a los derechos humanos. Lo que hay es más democracia, más libertades y Estado de Derecho. Y puso en alto a los soldados, marinos, guardias y a sus familias. ¡Que vivan las Fuerzas Armadas! ¡Que viva México! Con imágenes de Erika Vázquez para Milenio Noticias, Amílcar Salazar Méndez. Ahora, ayer en este espacio le platiqué sobre los hechos ocurridos en Chiapas, en donde elementos del ejército mataron por error a 6 migrantes y dejaron lesionados a 12 más al dispararle a la camioneta en donde se transportaban. La Secretaría de Defensa informó que los elementos que dispararon ya fueron separados de sus funciones y puestos a disposición de la Fiscalía General de la República para que deslinde responsabilidades. Según las declaraciones de los militares a la Fiscalía General de la República, los conductores que transportaban a esos militares fueron quienes atacaron primero al personal del ejército y eso fue lo que provocó la balacera. Hasta el momento, las 6 víctimas son de Honduras, Perú y Egipto, es lo que se sabe. Al respecto, la presidenta Claudia Sheinbaum ya reaccionó y aseguró que los militares que dispararon y mataron ayer a los migrantes en Chiapas van a recibir sanciones en caso de ser encontrados culpables. Primero, es un hecho lamentable y tiene que ser investigado y sancionado. Los elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional que dispararon ya están puestos a disposición de la Fiscalía General de la República y es la Fiscalía quien tiene que hacer la investigación. No puede repetirse una situación así, se están tomando las medidas. Estos hechos generaron más reacciones. Hoy el Senado de la República inició sus trabajos con un minuto de silencio por los migrantes que fallecieron. Gerardo Fernández Noroña, el presidente de la mesa directiva, acabó explicando que fue a petición de sus compañeros del PAN, Mauricio Vila, y de Movimiento Ciudadano, Luis Donaldo Colosio, por lo que se realizó este acto. Nos solidarizamos con los familiares de las personas fallecidas de estos países hermanos y reconocemos el esfuerzo que ha anunciado el gobierno federal para brindar todo el apoyo a sus familias y la pronta respuesta de la Fiscalía para esclarecer este hecho. A petición del senador Mauricio Vila, les ruego, ha pedido un minuto de silencio. Aquí nada más importante decir que el Instituto Nacional de Migración sigue sin pronunciarse al respecto de lo que sucedió allá en Chiapas. Esperemos que en las próximas horas den un pronunciamiento sobre el caso y, por supuesto, de las medidas que se estén tomando para evitar este tipo de incidentes. Mientras tanto, en Guanajuato, la violencia no se ha detenido. En Salamanca, 12 personas fueron asesinadas en 5 ataques distintos, pero que ocurrieron prácticamente al mismo tiempo. Elementos del Ejército y la Policía Municipal realizaron una serie de operativos para reforzar la seguridad, tanto en Salamanca como en municipios aledaños. Mientras tanto, César Prieto Gallardo, alcalde de Salamanca, aseguró que estos hechos se tratan de un ajuste de cuentas entre grupos delictivos. Hemos tenido desde el día de ayer reuniones con altos mandos aquí en el estado del Ejército, de la Guardia Nacional, el apoyo también de la gobernadora y del secretario de Gobierno y Seguridad Pública. Y bueno, pues la situación se complicó. El mes de septiembre habíamos cerrado con 7 homicidios. Había sido uno de los meses con menos homicidios en esta administración. Y pues lamentablemente lo que nos informan es que es al parecer un ajuste de cuentas entre grupos delictivos aquí en el estado de Guanajuato. Y hay que seguir actualizándonos sobre lo que ocurre en términos del medio ambiente, sobre todo en esta época de lluvias y depresiones tropicales, como 11E, que ya provocó estragos importantes en Oaxaca. Algunos municipios reportaron desbordamiento de ríos, de arroyos, caída de telecomunicaciones en distintas comunidades, y hasta ahora las autoridades de ese lugar no han reportado muertos ni desaparecidos. Así se ha vivido.
bajando de agua, pero... Nos llevamos los becerros y la leche. Sí, así nos retiramos. Mientras tanto, Acapulco sigue inmerso en una crisis. Las autoridades federales continúan con estas labores de limpieza y de rescate después del paso del huracán John. Claudia Sheinbaum anunció sobre este tema que la prioridad en el momento es restablecer el bombeo de agua potable en el municipio porque ninguno de los 4 sistemas que abastecen la zona funciona. Además, continúan con el censo para identificar el número de personas afectadas y también desaparecidas. El día de ayer la Secretaría de la Defensa Nacional tomamos el acuerdo de que aporte más pipas, la Conagua también para apoyar y también de pedir a algunas otras entidades que puedan apoyar. Hay otros municipios afectados y también hay derrumbes que evitan el paso de algunas poblaciones. Ahí la Secretaría de la Defensa Nacional quedó encargada para poder atender de inmediato estos deslaves. Bien, antes de irnos a un corte, ponga atención porque ya salió la convocatoria para que las mujeres de entre 60 y 64 años se puedan registrar en la pensión del bienestar para mujeres. El registro va a iniciar el lunes y va a seguir el formato de dividir a los beneficiarios por días de acuerdo con la primera letra del apellido. En pantalla puede ver los requisitos para solicitar la pensión en su centro de bienestar más cercano. Si quiere tomar mi recomendación, tómele una fotografía. Con esto nos vamos a un corte. Al regresar, Minelia Taide nos tiene los detalles del explosivo que impactó en la sala de prensa de las Chivas. ¿Quién cree que lo detonó? Volvemos. Edición impresa de Milenio Diario del día de hoy. Tuvimos el suplemento Promotores de Norteamérica. Ahí va a poder encontrar un listado de 100 personajes que trabajan todos los días para consolidar la región de Norteamérica, Estados Unidos, México y Canadá. Mi compañera Juliana Escobedo platicó con Rosana Fuentes, directora de México Media Lab, quien detalló los personajes que ahí puede encontrar. Se decantó la firma de 100 y son no solo empresarios, hay una buena parte de empresarios que crean más de 300,000 empleos en Estados Unidos, muchos más en México, porque son la parte exportadora del país, pero lo importante fue seleccionar a mexicanos y mexicanas que promovieran el concepto de Norteamérica. No estamos hablando nada más de geografía, sino de un North American Way, una forma de ver y hacer los negocios entre Estados Unidos, México y Canadá. En esta edición que le estoy platicando, fui invitada a participar en el panel de la Agencia de la ONU para los Refugiados. Uno de los temas que abordamos el día de hoy fue la integración de refugiados a la fuerza laboral del país receptor. El mensaje final es importante. La presencia de refugiados y migrantes no es un riesgo como muchas veces se piensa, sino es una oportunidad, porque impulsa el crecimiento económico, fortalece a las comunidades y además de todo enriquece la diversidad cultural. En este panel estuve acompañada también de Giovanni Lepri, representante de la ONU en México, también Adriana Figueredo, una de las activistas que impulsa una red de estudiantes refugiados en Latinoamérica, y también una de las estudiantes más destacadas que es venezolana y que ha podido integrarse precisamente aquí en México a la comunidad gracias a las políticas que tiene la ACNUR, que es precisamente la ONU en materia de refugiados. Ahora pasemos a temas internacionales. La presidenta de Georgia, este país ubicado en Europa, se negó a firmar un decreto que atenta contra los derechos de la comunidad LGBT+. Esta intentaba prohibir cualquier expresión o alusión a la comunidad, las reasignaciones de sexo y el matrimonio igualitario. A pesar de la postura en contra
por parte de la presidenta, el decreto sí podría ser publicado porque en aquel país el presidente del Parlamento que propone esta ley anti-LGBT+, pues en realidad lo que hace es que él tiene la última palabra para aprobar o no una ley de esta magnitud. Esto que acaba de ver es el desfile militar de Corea del Sur, en donde marcharon más de 5,000 soldados con 340 tipos de armamento. Hoy, cuando se dieron a conocer las imágenes, Kim Yo-jong, hermana del líder Kim Jong-un de Corea del Norte, se burló del evento y lo llamó un evento de payasos. Después de las declaraciones, Corea del Norte envió basura a su vecino del sur mediante globos, como ya lo ha hecho en otras ocasiones. Mineli Ataide, cuéntanos qué pasó hoy en el mundo de los deportes, siempre tu espacio. Pau, muy buena noche. No hay buenas noticias en el tema deportivo porque arrancamos con lo que sucedió hoy en el Club Guadalajara, y es que Roberto Alvarado lanzó un petardo a la sala de conferencias en donde había varios representantes de los medios de comunicación. Justamente este explosivo le cayó en los pies a nuestro compañero camarógrafo Miguel González, quien todavía después de varias horas estaba un tanto aturdido, le dolía el oído, pero bueno, no pasó a mayores. Eso sí, los representantes de los medios de comunicación salieron, no entraron a la conferencia pactada, después los citaron y es ahí cuando Roberto Alvarado se disculpa y asegura que bueno, era una broma, que estaba jugando con otro de sus compañeros y no era la intención lastimar a nadie, Pau, pero al final de cuentas el meter este tipo de petardos, pues bueno, está prohibido en la Liga MX, en los estadios. No sé qué tenía que hacer en un club deportivo, hay que vigilar esto. Y no era una broma, no era un chiste, porque pudo haber pasado algo peor. Así la situación en Guadalajara, Pau, y en Puebla, pues bueno, un tema al que le daremos seguimiento es al de Lucía Yáñez, ya que la futbolista mexicoamericana de 22 años se dice que bueno, ya señaló que hay acoso hacia ella, acoso cibernético, acoso también a través de redes sociales, y por eso partirá a Estados Unidos. No es la primera vez que ocurre, recordemos que ya también ocurrió en el América, así es que problemas para la Liga Femenil MX, atentos a esta situación y como te decía, le vamos a dar seguimiento. Pau, regreso contigo. Gracias, Mineli Ataide. Adrián, ¿qué podremos leer mañana en Milenio? Hola, ¿qué tal, Paola? Como siempre es un gusto saludarte. Y te cuento rápido que para la edición de mañana de nuestro diario tenemos toda la cobertura de lo que fue la salutación de las Fuerzas Armadas y la Guardia Nacional a la presidenta Claudia Sheinbaum en el Campo Marte, en donde le refrendaron su subordinación total al poder civil y le aseguraron que es un gran honor ser guiados por primera vez por una comandanta suprema. Por otro lado, el New York Times realizó un reportaje sobre los beneficios que trae el consumo de distintos tipos de atún. Y es que, de acuerdo con nutriólogos, este alimento está repleto de proteínas, minerales y vitaminas, además de que es bajo en grasas. Y por último, la afición tuvo la oportunidad de charlar con el jugador chileno del Club América, Igor Lichnowsky, quien asegura que, pese a la mala racha de resultados que vive el cuadro azul crema en el torneo, hay tiempo para revertir las cosas y pelear por el tricampeonato, porque este club siempre sabe hacerse fuerte en la recta final de los torneos. Este y otros textos más podrás leerlos en la edición de mañana de nuestro diario. Buenas noches, Paula. Buenas noches, Adrián Ramírez, gracias siempre. Y para irnos bien y de buenas, en un esfuerzo por ayudar en la lucha contra el cambio climático, Daniela Servín, una estudiante de Universidad Autónoma de Querétaro, desarrolló un proyecto para reducir el plomo en los suelos y sustituirlo con plantas que tienen la capacidad de absorber y remover metales sin presentar toxicidad. Con esto nos despedimos y nos vemos mañana. Descansen.